Muy bien. Te invito a que abras tu Biblia a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y hoy vamos a ver del versículo 17 al versículo 20. Mateo capítulo 18. Del verso 17 al verso 20. Seguimos con nuestra serie de soluciones reales. Perdón. Seguimos con nuestra serie de soluciones reales y vamos a ver cuál es el rol o el papel de la iglesia en la disciplina. Pero antes quiero ver con vos 7 pasos, esto lo encontré en internet, 7 pasos para volverte legalista. El primer paso, tenés que hacer reglas que no están en la Biblia y darles igual valor que un precepto bíblico. El segundo paso, esforzate por cumplir esa regla. El tercer paso, castigate si no la cumplís. El cuarto paso para hacerse legalista es sentirte orgulloso, muchas gracias, cuando guardes tus reglas. Quinto paso, nombrate a ti mismo juez de los demás. Sexto paso, criticá duro a los que no cumplen con tus reglas. Y el séptimo, expulsá o amenazá con expulsión a quienes no se conformen con el sistema que creaste. 7 pasos sencillos para convertirte en legalista. Hablando acerca de la disciplina en la iglesia, yo recuerdo cuando era chico, me decían que había un banco en el fondo donde se sentaban los que estaban en disciplina. Esto pasaba cuando yo era chico, en iglesias bautistas. Los que estaban en disciplina, al fondo, en un banco especialmente diseñado para ellos. Tenían que ir a cada culto, tenían que no sonreír mucho, tenían que escuchar y volver a sus casas, y así hasta que la disciplina se termine. Ahora, hoy por hoy no se hace eso, por lo menos no se hace públicamente o tan vistosamente, pero el espíritu de ese tipo de disciplina sobrevuela en nuestras mentes. ¿Nunca se pasó por tu mente, no voy a hacer esto porque si no me van a disciplinar? No, esto mejor no lo publico porque si lo ven me disciplinan. O a ese habría que disciplinarlo para que aprenda. ¿Alguna vez se cruzó ese pensamiento en la mente de alguno de nosotros? Tomando la disciplina en la iglesia como un elemento arbitrario de amenaza. Ahora, ¿pero eso quiere decir que no hay que usar la disciplina? ¿Eso quiere decir que cada cual puede hacer lo que quiera sin consecuencia? Por supuesto que no. Pero la disciplina nunca es causa de gozo para el cristiano, ni para la iglesia, sino que debe ser tomada con el cuidado y la delicadeza que merece. Ya en los versos anteriores vimos los pasos previos antes de llegar a la disciplina. ¿Se acuerdan el primero? Hacemos un repaso rápido. El primero era hablar a solas, con la motivación correcta, examinando los hechos, teniendo la iniciativa para resolver, buscando que se resuelva el problema y atrapando o tomando la oportunidad de reconciliación. Si la persona te dice que lo perdones, has ganado a tu hermano, se terminó. Ahora, si no lo oye, tal vez porque no lo entiende o tal vez porque no lo supe expresar bien, llamo a testigos, ese es el segundo paso. Y la razón de buscar la reconciliación por segunda vez, habíamos visto que era una razón práctica, es decir, no se había resuelto en el primer paso. Era el proceso bíblico. Primero, demostrando la autoridad de la Biblia, hacemos lo que la Biblia dice, sin importar lo que yo sienta o crea. Demostrando sincera preocupación por el hermano que no se quiere reconciliar, demostrando lo importante que es la comunión para la iglesia. Y los testigos, de ser necesario, podían intervenir, dejar su rol de testigos y comenzar a ser como decodificadores, haciéndole entender al hermano lo que el otro hermano está queriendo decir. Y siempre esos testigos guardando y orando de que el amor y la reconciliación se dé en esa reunión. Y por último, ese segundo paso lo que buscaba hacer era cuidar la privacidad, es decir, que no andes ventilándose el problema que hay entre dos hermanos. Ahora llegamos al último y más doloroso paso, que es el de la disciplina. Y veremos cómo cada uno de nosotros debemos cumplir
el papel de la iglesia en la disciplina al aceptar 4 certezas que encontramos en este pasaje. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 18, verso 17 hasta el verso 20. Dice: si no los oyere a ellos, estos testigos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Me acompañan a orar? Padre, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos porque nos has enseñado a través de ella el proceso para la reconciliación dentro de tu pueblo, dentro de tu iglesia. Y Señor, confío que hemos aprendido en cómo dar el primer paso, llenos de compasión, buscando tu gloria. Confío, Señor, en que aunque el hermano no se haya querido reconciliar, podemos dar el segundo paso intentando una vez más la reconciliación, más inteligentemente, con la ayuda de hermanos piadosos. Pero, oh Señor, si este hermano no quisiera escucharlos, esto es lo que tú quieres que hagamos. Señor, ayúdanos a entender cómo quieres que lo hagamos y cuáles son las certezas que encontramos en este pasaje. ¿Cuáles son las realidades con las que nos encontramos cuando encontramos un hermano que no quiere reconciliarse, que por más que es buscado en amor, no quiere perdonar y no le importa ser perdonado? Ayúdanos, Señor, a no poner nuestra manera de pensar en el texto, sino que tu santa palabra ponga su manera de pensar en nuestras mentes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La primera certeza que nos alienta, que nos anima a cumplir nuestro papel como iglesia en la disciplina del hermano, es la certeza de que seremos menospreciados. Verso 17, lean conmigo. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no los oyere a los testigos. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hay una certeza de que seremos menospreciados. La palabra si no los oyere, y otra vez en el mismo versículo, no oyere, primero a los testigos y segundo a la iglesia, es la palabra parakouo. No es la misma palabra que en el versículo 16, mas si no te oyere. Son palabras diferentes. Esta palabra del verso 16, si no te oyere, es si no te oye. Por ahí no te entendió, por ahí no te quiso entender, por ahí no lo sabemos. La cuestión es que no oyó, no obedeció a la reprensión. Pero en esta segunda vez que se menciona, el versículo 17, es una palabra totalmente diferente y significa oír de pasada, oír con mala gana, oír de manera imperfecta. En el Nuevo Testamento es oír sin cuidado o dejar de oír. Por ejemplo, como leímos, si no oyere o no oyere en verso 17 de Mateo 18, es la misma palabra, para que tengas una idea, que Jesucristo usó en Marcos capítulo 5 verso 36. Vayan conmigo por ahí por un segundo nada más. Marcos capítulo 5 verso 36. Marcos 5, 36. Esta misma palabra de no oír es la que usó el Señor Jesucristo. Marcos capítulo 5, verso 36. ¿Ustedes conocen el relato? Una mujer que estaba por 12 años con pérdida de sangre, es sanada por el Señor Jesucristo, pero él estaba yendo a sanar a la hija de un hombre llamado Jairo. Y resulta que la mujer esta es sanada. Jesucristo pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? La mujer es sanada y por último le dice, verso 35.
Mientras él aún hablaba, es decir, hablaba con la mujer que fue sanada, verso 35 de Marcos capítulo 5, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, es decir, luego que no le prestó atención, luego que no le importó lo que estaban hablando, luego que escuchó y lo menospreció, dijo, no temas, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Ustedes saben cómo termina el relato. Jesucristo llega al lugar, la gente está llorando, le dice, no lloren, esa niña está durmiendo. Los saca a todos y le dice a la niña, Talita Cumi, levántate. La niña se levanta, los padres felices le dan de comer. Y un matrimonio que había estado devastado por una pérdida, ahora está adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero es esa misma palabra que encontramos en Mateo capítulo 18, que Jesucristo utilizó, oyendo de pasada. Era como que venían, no molesten al maestro. Vos tranquilo, solamente tenés fe. No le prestó atención. Es la misma palabra. Este hermano que no quiere reconciliarse, este hermano que fue buscado en la intimidad, este hermano que fue buscado con testigos para que se reconcilie, este hermano que fue amado, que se ha orado por él, que se ha sufrido para que esta persona tenga una reconciliación, no le importa lo que dicen. ¿Qué? ¿Son testigos? Que está bien, no importa. No quiero, no me interesa. Lo oye de pasada, no lo oye. Y luego la iglesia viene y le habla a este hermano, hermano, estás haciendo mal. Este hermano o esta hermana hizo esto, esto y esto, te buscó de esta manera, estos hermanos están de testigos. Por favor, reconciliate con ella, reconciliate con él. Ustedes no saben nada, no me importa. Hay una certeza en la disciplina y es que vamos a ser menospreciados. Parece evidente que el Señor Jesucristo no prestó atención a los de la casa del principal de la sinagoga, ni a su mensaje de que la hija de Jairo, la hija del principal, había muerto. Hace un tiempo hablé con un pastor de esta zona, y me contó de la división que había sufrido en su iglesia, producto de 3 jóvenes con mucho YouTube y poca Biblia. Estos jóvenes querían proponer algunos cambios en la teología de la iglesia, pero el pastor les explicó que no. Y les explicó por qué no. Mientras él me lo decía, yo decía, es obvio. Pero tomó el trabajo y les explicó por qué no, pensando que el asunto había quedado claro. Pasó un tiempo y estos jóvenes habían juntado firmas en una congregación y habían armado una división. El pastor tenía que tomar cartas en el asunto y se encontró en una asamblea con hermanos que defendían a los divisores, argumentando, ¿y dónde está el amor de Dios en nosotros? Pero si no hacemos lo que dicen, se van a ir. Y no queremos que eso suceda. El resultado, los hermanos divisores se fueron y muchos más se fueron por este problema. Lo que me asombró no fueron los 3 divisores, porque la palabra de Dios dice que van a venir. Lo que me asombró cuando este hermano me estaba contando esto era la actitud de los hermanos, temerosos de que los divisores se fueran. Eso me dejó asombrado. ¿Desde cuándo importa más el capricho de una persona que la palabra santa de Dios? ¿Desde cuándo importa más lo que otro piense a lo que Dios piense acerca de cómo tomamos su palabra? Es una promesa de que seremos despreciados por quien quiera hacer sus propias reglas. Y nos duele cada vez que escuchamos que algo así sucede. Este pastor me lo contaba con la voz quebrantada. Yo terminé de hablar con él y me puse a llorar. Porque por un lado uno se siente mal, pero por otro lado uno le da tanta tristeza. Pero eso no debe hacernos cambiar la verdad de Dios en ninguna manera. En Juan capítulo 15, verso 19 dice, si fuerais del mundo,
El mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. En Mateo capítulo 5, verso 10 al verso 12, déjenme leérselo. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Saben lo que es la palabra bienaventurados? Feliz, gozosos. Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Y aclaran, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de vosotros. Eso está en Mateo capítulo 5, versos 10 al verso 12. Es obvio que nos van a menospreciar. Cuando practicamos la disciplina bíblica, cuando nos ponemos firmes en los caminos del Señor, es obvio que nos van a menospreciar. Pero hay más certezas en este pasaje. La segunda certeza que nos alienta a cumplir nuestro papel en la disciplina del hermano es que seremos respaldados. Verso 18. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto es una figura del respaldo divino. Por ejemplo, hizo esta figura con Pedro en Mateo capítulo 16. Está unas páginas hacia atrás, vayan conmigo por favor. Mateo capítulo 16, verso 19. Es una figura del respaldo divino. Mateo 16, 19. Dice así, para no perder el contexto. Verso 18, luego de que Pedro dice que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que acabas de declarar, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta declaración, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atareis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en los cielos. Esto se ha interpretado mal a lo largo de los siglos. El hecho de que le da las llaves del reino, Pedro es el que se levanta a voz en cuello en el día de Pentecostés y les predica a los judíos y prosélitos que estaban allí en Jerusalén. Él abrió el reino para los judíos. Y luego en el capítulo 10 de Hechos, Pedro le predica a un tal Cornelio, a un gentil. Y él abre la puerta del evangelio para los gentiles. Esas son las llaves del reino. ¿Y qué es eso de que si ata algo será atado en el cielo y si desata algo será desatado en el cielo? Es una figura de que el cielo respaldará lo que los oficiales de su iglesia harán. El cielo respalda lo que los oficiales de su iglesia, en obediencia a la palabra de Dios, están haciendo. También lo hizo con los discípulos, luego de resucitar. En Juan capítulo 20, verso 23, les dice así, luego de que recibieran el Espíritu Santo, a quienes remitiereis los pecados, Juan 20, 23, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Le está diciendo a hombres que han sido llenos del Espíritu Santo, a los que ustedes consideran que ya son perdonados por el discernimiento espiritual, por el poder del Espíritu Santo que está en ustedes, ellos son salvos. Y si el Espíritu Santo les muestra de que ellos aún no son salvos, es porque no son salvos. Es una figura de respaldo espiritual, de respaldo divino. Lo hace ahora en este pasaje con su iglesia, que está tomando una dolorosa decisión de disciplinar a un miembro divisorio. Hay un respaldo divino cuando se siguen los pasos dados por Dios y cuando se siguen a la manera de Dios. Hay una historia de una secretaria, no la chequeé, no sé si es cierta o no, pero ya la escuché 2 veces. Esta secretaria era sumamente eficiente y brillante en su tarea. Su jefe, que ya había sufrido la incompetencia de varias secretarias, la promovió, pero antes le dijo que debía entrenar a la sucesora. La nueva secretaria le preguntó cuál era su secreto. Así que ésta la llevó hasta la sala de espera, donde había un retrato enorme del jefe, y dijo, yo simplemente le digo al retrato
los inconvenientes del día. Y luego imagino qué me respondería el jefe y lo hago. Ese era su secreto. Esta secretaria conocía tan bien a su jefe que podía imaginarse qué es lo que él haría, qué es lo que él le pediría hacer, y simplemente lo hacía. Qué alivio tan grande es para nosotros, que no necesitamos imaginarnos qué haría Jesús en una situación tan delicada como esta. Él nos dejó el manual de paso por paso de cómo debemos proceder. Y es a través de su palabra que recibimos seguridad de que estamos haciendo lo que es agradable a Él y que somos respaldados. No hace falta imaginarlo. Lo tenemos paso por paso. ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos cuando hay una división en la iglesia? En su palabra. La tercera certeza que nos alienta a cumplir nuestro papel en la disciplina del hermano es que seremos guiados. Verso 19, por favor. Mateo capítulo 18, verso 19. Dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es una promesa, es una certeza de que Dios nos va a guiar. Dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo. ¿Saben cuál es la palabra para ese ponerse de acuerdo? Sinfoneo. ¿A qué les suena? Sinfonía. ¿Escucharon alguna vez una sinfonía? Es algo hermoso. No es lo mismo en CD que en vivo, se los puedo asegurar. Es algo precioso, cómo se coordinan las notas para una armonía tan hermosa. De esa misma manera, los creyentes se ponen de acuerdo, se coordinan de una manera hermosa para pedirle al Señor algo. Y Dios está dispuesto a cumplirlo. Literalmente esta palabra es sonar juntos. Esto es estar de acuerdo. Se usa de instrumentos musicales, como ustedes bien dijeron, de ahí viene sinfonía o sinfónico. Y se usa en este pasaje para estar de acuerdo de personas con respecto a un asunto. Por ejemplo, en la Reina Valera se dice si convinieren, si se ponen de acuerdo. También es interesante que la misma palabra se usa en el Concilio de Jerusalén. Esto está en Hechos capítulo 15 y en el verso 15. Luego de que Pedro y Pablo hablaron de cómo Dios ofrece salvación a los gentiles, Jacobo, que nosotros conocemos como Santiago, dice esto. Dice que esto del Evangelio a los gentiles concuerda, está en sinfonía, está en armonía con el Antiguo Testamento. Y hay una promesa de que si nos ponemos de acuerdo, si estamos de acuerdo con lo que Dios dice y estamos de acuerdo entre nosotros de que esto es lo que Dios está diciendo, sin malintenciones, sin buscar provecho, Él hará lo que le estamos pidiendo. Dice, le será hecho. Esto es algo que prometió a Felipe. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, verso 13, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto mismo también le prometió a sus discípulos en general. Esto está en Juan capítulo 16, versos 23 y 24. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Es poderoso cuando hermanos se ponen de acuerdo, como esa sinfonía, en oración. Cuando íbamos a tener nuestra primera reunión administrativa, recuerden, yo soy un pastor joven. Siempre estuve, al cuidado o al resguardo de otros pastores. Y la primera vez que iba a tener una administrativa, los diáconos se van a acordar, varias personas de la iglesia, incluso otros pastores de otros lugares, decían que me preparara para la guerra. Ojo, yo no tenía experiencia en dirigir administrativas. En mi iglesia enviadora no había administrativas, eran más informativas. Pero lo que leí en las actas de nuestra iglesia me dejó aterrado.
me dejó aterrado. Habían registro de personas maltratando a otras personas. Habían registro de personas dando un portazo y saliendo de la iglesia. Yo decía, ay Dios mío, que eso no me pase. Estaba bastante asustado. Le dije esto a los diáconos, a los líderes, y empezamos a orar. Que el Señor esté en control de eso. Y nos juntábamos, a veces los viernes, a veces los sábados, a veces en mi casa, a veces en la iglesia. Y planificábamos, pero también orábamos de que el Señor esté en control. Llegó ese momento y era como, bueno, ahora es el momento. Fue la obra de Dios. Fue una administrativa tranquila. No hubo guerras, no hubo gritos, no hubo peleas. Yo decía, cuán poderoso es el Señor. Y vez tras vez, cada administrativa ha sido mejor que la anterior. Tanto así que en la última no discutimos problemas, discutimos ideas. ¿Qué podíamos hacer para mejorar algo del templo? ¿Qué podíamos hacer para ganar a otros para Cristo? ¿Qué podíamos hacer para mejorar en alguna u otra manera? Y eso es puramente obra del Señor. Eso es puramente obra del poder, de hermanos que se pusieron de acuerdo. Y ahora cada vez que hay una asamblea, es como una sinfonía. Están todos armoniosos pensando en lo mismo. Rara vez, casi nunca, alguno dice, yo no estoy de acuerdo, pero no lo dice en ese tono. Simplemente por ahí no cree igual. Todo ha cambiado, Dios ha hecho los cambios. Y hoy podemos estar como ese sinfoneo, como esa sinfonía, estando de acuerdo, pidiéndole al Señor que más personas lleguen a conocerlo, pidiéndole al Señor que más personas lleguen a estar en un discipulado, pidiéndole al Señor que más personas puedan crecer en el servicio de Él. Y Dios contesta esas oraciones. Después de una de las últimas administrativas, un hermano se me acercó y dijo, ¡qué hermoso! Así deben ser estas reuniones, sin discusiones y todos saliendo felices y en paz. Y me dijo esto, así da gusto. No sé qué experiencia había tenido ese hermano en el pasado, pero gracias a Dios, las administrativas que él me dejó participar han sido una bendición detrás de otra. Es eso que Dios hace, que no podemos explicar. Cuando la iglesia se pone de acuerdo y depende de Dios, Él se encarga de las cosas. Y podemos sonar como una sinfonía. En la última asamblea no se discutió problemas, ya lo dije, sino ideas de cómo mejorar las cosas, de cómo Dios puede hacer las cosas a través nuestro. Dios prometió su guía y aún en los momentos y decisiones más difíciles, incluso cuando hay que disciplinar a alguien, incluso si tenés un ministerio. ¿Saben lo que es un ministerio? Suplir una necesidad con amor. Si ves una necesidad y tenés el amor de Dios para suplirlo y lo haces bien, ese es un ministerio. Si tenés un ministerio marchando en la iglesia o hay una necesidad que no te deja dormir y sabés que podés hacer algo al respecto, pero no sabés cómo, o teniendo un ministerio no sabés cómo seguir este año que está empezando, que puedas buscar a alguien que comparta tu pasión. Alguien que vea esa misma necesidad y oren juntos. Oren juntos por los ministerios que están marchando. Oren juntos por los ministerios que van a empezar en este 2018. Oremos juntos, hermanos. Dios nos prometió que va a contestar favorablemente si nos ponemos de acuerdo en esto. Él prometió darnos dirección y Él lo hará. La cuarta certeza que nos alienta a cumplir nuestro papel en la disciplina del hermano y última es que seremos acompañados. Verso 20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El centro de esta promesa no está en que sean 2 o 3. ¿Alguna vez escucharon eso? Somos 2 o 3 hermanos, podemos comenzar el culto porque Dios está en medio nuestro. Ese no es el centro de esa promesa. Donde estén 2 o 3 congregados, y ahí viene el centro, en mi nombre. La promesa de la presencia de Dios no demanda que hayan 2 o 3. Puede estar estando uno solo. El centro de la promesa es que sea en su nombre. Dice en Mateo capítulo 28, verso 20.
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si estás solo, encerrado en una habitación, Dios está con vos. No hace falta 2 o 3. Si estás en el medio de una fila, rodeado de personas que son incrédulas, y no hay otro creyente, tranquilo, la presencia de Dios está con vos. El hecho de que estén 2 o 3 era porque tenían que estar de acuerdo en el versículo anterior. Pero lo fundamental es que estén en su nombre. En mi nombre, dicho por el Señor Jesucristo y por Dios, se menciona 124 veces en la Biblia, en mi nombre. Por ejemplo, en su nombre se sufre. Mateo capítulo 10, versículo 22, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. En Mateo capítulo 24, verso 9, dice, entonces os entregarán en la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa, adivinen, de mi nombre. Lucas capítulo 21, verso 12, dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano, Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. En Lucas capítulo 21, verso 17 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero en su nombre también se hace bien a los demás. En Mateo capítulo 18, verso 5 dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cualquiera que reciba a un nuevo en la fe, cualquiera que esté dispuesto a cuidar, a nutrir, a enseñar a alguien nuevo espiritualmente, lo está haciendo en su nombre. También en su nombre hay recompensas. En Mateo capítulo 19, verso 29, dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. También leemos en su nombre que hay respuestas. Dice en Juan capítulo 14, verso 13 y verso 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hay promesa en su nombre de respuestas, y en su nombre también hay esperanza. En Hechos capítulo 4, verso 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda ser salvo. La única esperanza de salvación de una vida miserable y de una eternidad en condenación es el nombre del Señor Jesucristo. Quiero leerte algo acerca del Señor Jesucristo. Mejor dicho, algo acerca de un seguidor, de una seguidora del Señor Jesucristo. Esta mujer se llamaba Sejai Tolesa. Es una mujer de Etiopía. Esto sucedió en 1980 aproximadamente. Dice así, ¿dónde está tu amoroso Jesús? Pusieron por la fuerza mis manos debajo de mis rodillas y allí las amarraron. Entonces colocaron un pedazo de madera entre las sogas y me colgaron boca abajo. Llenaron mi boca con trapos sucios y casi me ahogo. Comenzaron a golpearme y me rompieron varios huesos. De mi cuerpo colgaban grandes pedazos de piel. Entonces me soltaron y me obligaron a correr con mis pies ensangrentados por un estrecho camino lleno de piedras puntiagudas. Luego me metieron en una celda donde habían 62 personas. Solo había espacio para estar parado. ¿Parado sobre qué? Sobre pies ensangrentados y huesos rotos. La celda estaba completamente oscura y no había ventilación. No me preguntes cómo los prisioneros hacían sus necesidades personales. Tan solo había un hueco que servía como inodoro, pero no había manera de llegar a él. Todos tenían que permanecer de pie y apinados los unos contra los otros, para que algunos tuviesen la oportunidad de dormir un poco acostados de un solo lado. Debido a la falta de espacio, no era posible girar el cuerpo mientras uno estaba durmiendo. Sus heridas sangraban, pero no había medicina. Sejai
ni tan siquiera podía sostener la taza, así que otros tenían que ayudarla a beber. Cesai Tolesa fue torturada por los comunistas etíopes por su fe en Jesucristo. Estuvo presa en aquella celda por más de 2 años, sufriendo un total de 10 años en prisión. Como resultado de haber pasado tantos años en oscuridad, aún no ha recobrado la visión por completo. Mientras los comunistas etíopes la torturaban, se mofaban de ella diciendo: ¿dónde está tu amoroso Jesús? Pero Tsehai solo sentía lástima por la ceguera de los que la torturaban. Ella sabía que su Señor siempre estaba con ella, vivo en su corazón. Jesús estaba allí, en medio del desperdicio humano, en medio de la humillación, en medio de la sangre y del hedor. Él es más que un rey que gobierna en los cielos. Él es un novio. Él es aquel que, al igual que yo, fue torturado en prisión. Esto está en el libro Locos por Jesús, página 158. Esta mujer estuvo dispuesta a sufrir lo que sea, porque ella sabía de que tenía la presencia de Dios en su vida. Ya sea al tomar una decisión difícil de disciplina o al enfrentar el sufrimiento injusto, siempre podemos contar con su presencia. Él nos da las fuerzas y el gozo inexplicable para poder obedecerle. Entonces hemos visto que cada uno de nosotros debemos cumplir el papel de la iglesia en la disciplina al aceptar las 4 certezas que encontramos en este pasaje. La primera: seremos menospreciados por hermanos que quieren causar división. La segunda: seremos respaldados, respaldo divino por la obediencia a su palabra. La tercera: seremos guiados. La guía de Dios está disponible cuando nos ponemos de acuerdo para pedirle a Él. Y la cuarta: seremos acompañados. La presencia del Señor Jesucristo está prometida en nuestras vidas. ¿Cómo hago esto? Al obedecer su palabra, dejando de lado mi sabiduría humana y confiando en que Él sabe lo que es mejor para mi vida. Quiero desafiarte, hermano, quiero desafiarte, hermana, a que busques su presencia, a que busques su guía en medio de tu dolor, a que busques su guía en medio de tus preguntas, a que busques su respaldo en tus decisiones diarias, y que estaremos todos preparados para enfrentar el menosprecio de quien no quiere obedecer. Te invito a ser la iglesia por la que Cristo murió. ¿Oramos? Padre, te agradezco, Señor, por tu palabra. Te agradezco, Señor, por las promesas que en ella encontramos. Te agradezco, Señor, porque a pesar de que como pastor nunca quisiera pasar por este proceso de disciplina, nunca quisiera que mis hermanos sientan ese tremendo dolor, nunca quisiera que alguno de ellos se rebelara, nunca quisiera, Señor, que tu cuerpo, que tú amas, esté dolido por una rebelión. Pero sé, Señor, de que si ese momento llegare, tenemos instrucciones de parte de ti de cómo debemos obrar. Señor, que no nos asombre ser menospreciados. Tú lo fuiste antes que nosotros. Señor, que podamos tener la seguridad, por seguir obedientes a tu palabra, de que somos respaldados por ti. Señor, que podamos unirnos en oración, clamando por tu dirección, y tú sigas guiando nuestros pasos. Y Padre, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos en que obedecerte parece casi imposible, tú lo haces posible con tu presencia en nuestras vidas. Señor, esas son verdades que trajimos directamente de tu palabra. Verdades en las que nuestra alma pueda descansar. Verdades, Señor, que estamos agradecidos tú nos hayas mostrado hoy. Te pedimos, Señor, podamos ser esa iglesia que se mantiene firme, llena de amor por los perdidos,
que se mantiene firme, orando por aquel hermano que no quiere reconciliarse, que se mantiene firme, amando incluso a aquellos que buscan nuestro mal. Te lo pedimos, Señor, podamos ser esta clase de iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.